se fracturó su pierna. Entonces lo que pasó fue, llamaron a la policía, obviamente, llamaron a la ambulancia porque no pudo levantarse. Además, me imagino el caos. Sí, fue toda una historia, me contó él. Hola amigos y amigas de Nexo, estamos ya en nuestro segundo capítulo de Charlando con Nexo. El día de hoy vamos a hablar acerca del seguro de Workers' Compensation. Vamos a contarles la historia de la vez que vino un cliente a la oficina, un empleador, que contrató a un empleado y a los pocos días ya se accidentó. ¿Lo había contratado recién? Sí, era creo que el tercero o el cuarto día de que él había empezado a trabajar para él. Oh, wow. ¿Y qué le pasó? Trabajaba para construcción. Él estuvo cargando algunas cosas pesadas y subió la escalera. Lamentablemente tuvo una falla y cayó. Wow, se cayó de la escalera, tuvo su accidente, se dañó mucho. Se fracturó su pierna. Entonces lo que pasó fue, llamaron a la policía, obviamente, llamaron a la ambulancia porque no pudo levantarse. Además, me imagino el caos. Sí, fue toda una historia, me contó él. Lo que pasa es que tú sabes, les dicen siempre que tienes un accidente, quédate quieto, no te muevas, a pesar de que sí, de verdad, no se podía mover, entonces tuvieron que llamar a la policía, a las ambulancias y todo. ¿Cuál es el problema de esta historia? Todo estaba bien, los accidentes pasan, ¿no es cierto? Siempre. El problema de la historia es que el empleador, lamentablemente, cuando lo contrató, porque fue un día, tú sabes, se consigue gente a veces que te recomienda porque ya les hace falta terminar la obra, buscan gente, a veces contratan en la calle, a veces alguien les dice, sí, él puede trabajar. Entonces, cuando él le contrató, él dijo que se llamaba Pedro Martínez, ¿no es cierto? Entonces él dijo, ok, mucho gusto Pedro Martínez, vas a empezar a trabajar. O sea que el empleador nunca le pidió papeles, no le solicitó que llene un formulario, no le pidió su identificación. Nada, solo fue recomendado, le dijeron él trabaja, él sabía hacerlo, lo mandó, se fue a trabajar y el día del accidente llegó. Entonces la historia sigue así, se lo llevaron a la ambulancia, obviamente tenían que revisarlo, mirar cómo está. Lo malo fue que él lamentablemente no estuvo en ese momento en el lugar del accidente, solo tuvo que pedir a otras personas y a otros empleados que estuvieron ahí para que fueron los testigos del accidente. ¿De qué nos enteró el empleador? Es que su nombre verdadero no era Pedro Martínez como él le había dicho inicialmente. Y resulta que tenía otro nombre legal que sí, claro, al momento de llegar al hospital sí dio su nombre verdadero. Oh, wow, ¿y por qué dio otro nombre? ¿Cuál hubiera sido la razón? Muchas veces, yo creo la explicación, porque no es la primera vez que pasa, ya lo he escuchado antes. Muchas veces las personas, por una o por otra razón, no quieren que les reporten en los impuestos, no quieren que les reporten en payroll, o a veces tienen miedo, o no sé, muchas razones que los empleados, el momento que entran a trabajar, dan otro nombre. Pero el momento que van al hospital, lamentablemente sí tienen que dar su nombre verdadero. Si tú no das tu nombre verdadero en el hospital, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Como que la gente se asusta más y siempre tienen a veces tus récords. Es importante siempre. La verdad es que todo el mundo debería dar el nombre verdadero siempre. Pero bueno, este señor lamentablemente no le dio su nombre verdadero al empleador, él fue. El otro problema que tuvo el empleador y por qué realmente vino a la consulta fue porque él no sabía que una vez que un empleado tiene el accidente, él tiene que hacer su reporte a su compañía de seguros, a la compañía del Workers' Compensation. ¿Nunca le dijeron eso? No, nunca nadie le dijo eso. Él pensaba que solo con el hecho de que sí hizo lo correcto, que se vino la ambulancia, que se lo llevaron, que todo lo demás él estaba bien. A nadie a él le dijo que cuando tienes un empleado y hay un accidente, tú como empleador tienes que hacer el reporte a la compañía de seguros. Entonces, no hizo su reporte a la compañía de seguros, pero eso ya fue tiempo muy después. Vino a él y le llegó la demanda, ¿no es cierto? Y le dice, la persona AB, porque no era el nombre correcto, te está demandando. Obviamente porque después de haber tenido el accidente ya no pudo trabajar por mucho tiempo, la lesión fue un poco complicada, no podía regresar enseguida a trabajar. O sea que el empleador ya no volvió a tener ningún contacto con el empleado, ya no supo más, ¿o qué pasó? No, ya no supo absolutamente nada más de él. No tenía la información de él correcta, él no sabía nada más, él solo supo que era Pedro Martínez al que contrató, que tuvo el accidente y él pensaba que ya todo se solucionaba, solo que el seguro se iba a hacer cargo porque él decía, yo tengo seguro de Workers' Compensation, me siento protegido, pero no sabía que tenía nada más que hacer. Pero este empleado no pudo regresar a trabajar por mucho tiempo porque la fractura sí era un poco complicada. Entonces, tiempo después, él recibió la demanda de una persona completamente diferente a la que él tenía. Entonces, su primera reacción fue, yo no conozco a ninguna persona AB.
Y fue al juez y le dijo, yo nunca tuve un empleado AB. O sea que él siguió la demanda, no la siguió. ¿Por qué llegó donde un juez? Porque él pensaba que él hizo lo correcto y solo se llegó y dijo una demanda con una persona AB. Yo nunca he tenido una persona AB y entonces para él fue normal ir y decir, hey, yo no trabajé para él, yo no tuve nunca un empleado así. Fui al juez y dijo, me presento, yo no, alguien le recomendó presentarse al juez el día que tenía el hearing. Y él fue y dijo, no, yo no conozco a esa persona, yo nunca he trabajado con esta persona, yo no sé nada de esta persona. So, en ese mismo momento el juez lo declaró como parte culpable, como que sí era culpable de la demanda que le estaban haciendo. ¿Y por qué le hizo culpable si era alguien al quien no conocía? El juez, o sea, ¿por qué actuó así? Porque lamentablemente sí no lo conocía, pero era la persona que tuvo el accidente que te había contado al principio. Entonces él pensaba que la persona que tuvo el accidente no era la persona, entonces sí era culpable. Al negar el accidente, al negar que él tenía el trabajador, y como ellos tenían todas las pruebas, tenían que se lo llevaron a la ambulancia, tenían todo lo demás, obviamente él era culpable, él estaba como mintiéndole al juez de que él tuvo un empleado que tuvo un accidente. Wow. ¿Eso es bastante común en estos negocios, en estos accidentes? Él negó, obviamente sin saber que lo había negado. Él no sabía que tenía relación el uno con el otro. Ahí fue su falla. Bueno, entonces aquí hay muchas cosas que aprender. Primero, que el empleador nunca le pidió una identificación o le pidió que llene formularios al empleado. Fue contratado muy rápido. Aparte de eso, el empleador no hizo su propio reporte. Ahí yo creo que tenemos que aprender también que no des por entendido que el seguro es el que se va a encargar de toda la información, que tú necesitas hacer tu propio reporte y sobre todo que si tú tienes tu seguro de Workers' Compensation, lo que estás haciendo es cubriendo los posibles accidentes de todos los empleados que van a trabajar para ti. Que son directa o indirectamente trabajadores para ti. Claro, siempre es importante que los empleadores tomen en consideración procesos, como empezar contratando a la persona, teniendo los documentos. Una identificación es básica, que te digan, así sea por rápido, porque a veces necesitamos a alguien rápido, no es que estamos con el tiempo, pero sí, por lo menos cogerle la identificación hasta que luego en unos días les das para llenar la dirección, su número de seguro social o los otros documentos necesarios. Muchas lecciones aprendidas del día de hoy Claro. en relación a los trabajadores que están constantemente en una línea de peligro, sobre todo si estás en el tema de construcción, sobre todo si estás en la calle, si eres un conductor, si siempre estás más expuesto. Exacto. Lo único bueno que tenía, que de pronto podía pelear, es que tenía su Workers' Compensation. Entonces, tener el Workers' Compensation le ayudó en una parte, pero sí tiene que tener los documentos como para que se pueda defender. No fue solo suficiente tener el seguro, sino le faltó cierta información. ¿Cómo puedo prevenir esto que le pasó a este cliente tuyo para evitar que nuevamente nos sorprendan con un caso como este? Primero tenemos que considerar que los accidentes pueden pasar. Pueden pasar al tercer día, pueden pasar a la media hora, a los 5 minutos o después de un año. Los accidentes son accidentes y pueden pasar. Entonces, el momento que contratamos a una persona, tener el seguro desde el minuto número 1. 2, cuando contrates a una persona, por más apurada que estés, por más rápido que lo necesites, por lo menos pídele una identificación. Eso te da tiempo para que llene su forma W4, para que te entregue la información adicional que vas a requerir para hacerle los pagos, obviamente. Sé que cuando tienen un accidente, como empleador, tienes que hacer tu propio reporte a tu seguro de Workers' Compensation. Independientemente si es que hay un reporte policial, independientemente si es que hay reportes médicos, independientemente de todo, tú sabes que como empleador y tuve un accidente, tuvo algún empleado, tienes que hacer el reporte. ¿Y qué necesitaría entonces un empleador para hacer el reporte? Obviamente tu broker con el que sacaste el seguro te puede ayudar, pero los requisitos básicos son tener el dato dónde fue el accidente, la hora del accidente, si hubo testigos del accidente, si es que la ambulancia vino, si es que la policía vino, tratar de recolectar todos estos documentos. Entonces después sí ya puedes llenar tu formulario. En el formulario vas a decir con tus palabras
lo más que supiste del accidente, cómo te enteraste, quién fue el primero que llegó, qué fue lo que pasó. En tus palabras, no es muy complicado, no tienes que ser exacto, sino lo más que sepas, tratar de recuperar toda la información que puedas, personas que estuvieron, horas, como te digo, no es muy complicado, usualmente los brokers son los que te ayudan. Y entonces, una vez que tú reportas el accidente, ¿qué es lo que viene después? La compañía de seguros obviamente se va a comunicar con los empleadores y van a preguntar qué tan grave fue el accidente. Ellos van a buscar obviamente ya con los hospitales, con recetas médicas, y van a preguntar si el empleador se pudo reintegrar a trabajar inmediatamente a los días o no, o si es que no ha regresado. Si es que no ha regresado, si es que tú como compañía le has seguido pagando su salario, son informaciones que ellos van a requerir. ¿El empleador tiene la obligación de seguir pagando a los empleados accidentados? No necesariamente, no necesariamente. Hay veces que lo hacen por humanidad, ¿no es cierto? Entonces, consideran que sí, fue un accidente y no quieren que la gente se quede sin su dinero. Para eso está el seguro de Workers' Compensation. Obviamente que va a tardar un poquito en que ellos reciban su dinero, pero y por eso las compañías pueden pagarle. Ese dinero pagado se va a tener que reportar a la compañía de seguros para que le hagan un reembolso. Okay. Entonces, al contratar un seguro de Workers' Compensation, ¿no tienes que dar el nombre de todos los empleados o tienes que hacerlo? No necesariamente. La manera que el seguro se va a enterar quiénes fueron los empleados que están bajo este seguro asegurado es porque tienen que estar sí en el payroll. Entonces, cuando hacen la auditoría, ellos van a revisar a quién nomás se les ha pagado y van a tener ya la lista de los empleados que estuvieron bajo protegidos el Workers' Compensation. Y entonces, en este caso, donde el empleado recién empezó a trabajar, no iba ni una semana, ¿cómo nos aseguramos de que ese empleado esté bajo la cobertura del Workers' Compensation? Aquí la importancia de mantener buenos récords. El empleador puede presentarle a la compañía de seguros, por decirte, o un contrato muy rapidito escrito que decir hoy, septiembre 1, 2, 3 empezó a trabajar, o tiene su tarjeta de timbrar que dice empezó a trabajar desde este día. He aquí la importancia de mantener documentos. Por más primer día que haya empezado con una carta de oferta de trabajo, con un contrato de trabajo o con tu tarjeta, con la tarjeta donde pruebas de que a qué hora empezó y cuándo empezó, o a veces en construcción porque es difícil mantener la cajita donde vas y timbras, pero sí hay gente que lleva su hoja donde les hacen firmar, este día empezó a tal hora, este día salió a tal hora. Esa es una manera de probarles que sí, que empezó recién y cuánto iba a ser su salario. Entonces, lo que debemos tomar en consideración, que por muy rápido que sea el trabajo, por muy apurados que estamos, siempre tiene que haber alguien que tome la información de los empleados, no necesariamente tiene que ser el dueño, y que contrates tu seguro de Workers' Compensation. 100%, una hoja sencilla donde diga hoy, la fecha del día de hoy, empezó a trabajar desde este día, firma el empleador, es bien rapidito, no se va a demorar, pero eso les puede salvar y ahorrar mucho dinero. Porque si no tienen esto, los empleadores, ha habido casos, y no les voy a contar nuestra historia ahora muy rapidita, en cambio tuvo un cliente que sí tenía todos esos récords, pero nunca le puso al empleado en payroll. Entonces, como no saben desde cuándo y cuándo empieza y cómo está, entonces el seguro le puede subir calculando lo que el empleado diga que ganó. Entonces, ahí, como no tenemos récords, el empleado pudo decir, él ganaba $1,500 por semana y el seguro va a calcular el costo de ese dinero para pagar el seguro. Muchas lecciones aprendidas del día de hoy con este cliente que le sucedió en relación al seguro de Workers' Compensation. En nuestro próximo capítulo vamos a seguir hablando de estas historias que sabemos que les va a gustar muchísimo.